la historia de los sistemas operativos y cómo comenzó todo esto en una línea de tiempo. En el desarrollo de las computadoras, los cambios que fueron viendo ustedes en SPD, en la historia de la computación, marcaron que pasamos desde máquinas de cálculo muy avanzadas a dispositivos que tenían desde relé a transistores, a microcomponentes, y que estas computadoras, que empezaban a funcionar totalmente eléctricamente, tenían la forma de utilizar y la forma de configurar a través de un nuevo concepto que era el concepto de software. Hasta ese momento, las computadoras eran programadas a través de llaves o cables. ¿No? Vamos a presentar. Ahí estamos. Las empresas que eran las encargadas de vender hardware o vender servicios tenían que generar y pagarle a los programadores para que puedan, por cada nueva máquina, desarrollen un software con el cual había que interactuar de una manera distinta, ya que el hardware que teníamos era distinto cada vez que había un cambio en la forma de procesar datos o en la forma de almacenarlos en dispositivos de memoria. Esto generaba que tenía una nueva arquitectura la computadora, una nueva forma de devolver y recibir instrucciones, la complejidad de cada una de esas instrucciones. Y esto hacía que los desarrolladores tuvieran que hacer todo el software para hacer que ese hardware funcione. O sea, compatibilidad cero. Después vamos a ver RISC. Entonces, para esos años, cerca del 70 ya, los muchachos que trabajaban en los laboratorios Bell, que eran Ken Thompson y Dennis Ritchie, fíjense que también está Brian Kernighan y Douglas McRoy, el último de los laboratorios Bell. Ya venían desarrollando tecnologías para poder crear software que hace software. Eso eran los lenguajes de programación. El de alto nivel de la época, alto nivel quería decir que podíamos programar una instrucción y esa instrucción se iba a ejecutar en cualquier máquina, no importaba la arquitectura. Si hablábamos un lenguaje de máquina, un assembler, uno tenía que saber la dirección de memoria en donde uno se iba a referenciar para que no esté leyendo en cualquier lado. En los lenguajes de alto nivel pide una variable y la crea. Eso que ustedes están viendo, que, declara una variable y la crea, bueno, eso está siendo manejado por alguien. Porque si no, ustedes tendrían que saber directamente cuál es la posición, el puerto, cómo hacen para comunicarse con cada uno de los dispositivos de hardware y demás. Entonces, pensando en esa forma de utilizar el software, lo que desarrollaron es un sistema operativo que por la parte del usuario iba a ser totalmente estático. Iba a tener los mismos comandos, iba a tener las mismas funcionalidades, sin importar la parte del hardware. Pero para que esa parte sea estática, o sea, que ustedes pongan un LS y les traiga el listado de archivos en un celular,
en Windows, en Linux, en cualquier servidor, en Fedora, en Ubuntu. Para que eso sea, se entiende la palabra estático a lo que se refiere, no importa el hardware en el que esté, pongo ls y me lista los archivos. Es un comando o una funcionalidad que está bastante abstraída del hardware. Para ustedes es ls y eso no lo ven como que se para en un puntero del disco rígido, lee las direcciones que tiene asignada y los punteros a los cuales contiene, y eso después ustedes hacen la lectura del puntero para saber cuál es el nombre con el cual se guardó el archivo y qué tipo de comienzo de archivo es, si es otro subdirectorio, si es un archivo de texto, si es binario, lo que sea. Entonces, pensando en ese desarrollo, se hizo Unix, un sistema operativo que si el hardware cambiaba, lo que cambiaba era lo que se conectaba con el hardware. Pero toda la parte que se comunicaba con el usuario se abstraía del hardware y nosotros podemos seguir utilizando los mismos comandos que crearon, ¿no? Que después fueron reformulados en un nuevo código. Nosotros no estamos usando el código fuente de Unix, estamos usando un código fuente desarrollado por una persona que, sin importar cuál sea el hardware, ustedes le dan una instrucción y esa instrucción se respeta tal cual, no importa en la máquina que estén. O sea, el mismo principio que el de Unix, pero a diferencia del de Unix, este es de software libre, el que estamos utilizando nosotros. ¿Ah? En cambio, el de Unix había que pagarle a los laboratorios Bell porque habían invertido miles y miles de dólares por año. No sé, dicen que eran $8.000 al año el sueldo de Ken Thompson y Dennis Ritchie. Y entendiendo que el sistema operativo Unix fue el precursor de que todo esto se lanzara, ¿no? Por su funcionalidad, por su robustez, por ser multitarea, por ser multiusuario. ¿Ah? Hizo que no sea el único Linux, eh, el sistema operativo que se basa en Unix. ¿Tá? Es más, Apple tiene el mismo sistema operativo, o sea, es un hijo de Unix, ¿no? Se podría decir. Lo que no podemos decir es que no es Linux. Como no comparten el código fuente, no podemos decir si el sistema operativo creado por Apple en realidad es un Linux, ¿no? Porque tampoco lo podrían decir eso, pues tendrían que dar el software libre, porque si uno usa software libre, tiene que dar su software libre. ¿Tá? Entonces, ese sistema operativo o los sistemas operativos que no se pueden ver porque son privativos y tienen mucha funcionalidad parecida a la de Unix, es muy probable que sean un Linux y que estén utilizando software que se hace para Linux. ¿Tá? Tenemos el BSD, como dice acá, que es un sistema operativo de la familia originada de la licencia Unix de Berkeley. ¿No? BSD se reescribió para no incorporar propiedades intelectuales originales de NT&T. ¿De dónde sale el sistema operativo que es de Apple? Sale de ahí, ¿tá? Del FreeBSD. Después tenemos todas las derivaciones de distintas familias que fueron saliendo, ¿no? Pero nuestro principal sistema operativo es Unix. La parte más dinámica de un sistema operativo es tan dinámica que tiene que estar constantemente siendo desarrollada y mejorada. Eso crea una serie de recursos,
necesarios que son carísimos. Porque no solo tiene que tener muchos cambios, sino que tiene que ser controlada por muchas personas, que tienen que ser controladas por muchas personas, que tienen que ser organizadas por una persona. O sea, es un ecosistema gigantesco, por eso sale tanto tener Unix, porque ellos tienen un sistema que está formulado para que no falle nunca, no se caiga nunca, y que el sistema operativo esté funcionando las 24 horas del día durante 365 días del año, y a menos que ustedes se queden sin batería en el celular, no lo reinician nunca. ¿Ah? Así que funcionó, la idea es funcional. Para que eso funcione, esa parte que no es el centro, sino es la base de un sistema operativo, que es un pedazo de código muy pequeño con respecto a lo que hace a lo que nosotros conocemos como sistema operativo. Eso es el kernel. Ese kernel es lo que tiene que variar. El comportamiento y las funcionalidades son las que tiene Unix. El kernel no tiene nada que ver con el de Unix. Porque no es una copia del de Unix, sino que fue desarrollado de cero y mantenido y cambiado y open source. ¿No? Con lo cual, hasta Unix puede utilizar las cosas que pone Linux, pero si las utiliza, legalmente tiene que dar su software libre también porque está usando software libre. ¿No? Pero las ideas están. Si uno entiende código, de lo que es el código con el que se desarrolla el kernel de Linux, ¿no? Uno puede ver fácilmente ese código en GitHub. Entonces, más allá de que no pueden usar el software, sí pueden utilizar la funcionalidad. Total, la función se puede llamar distinto y adentro, en vez de ponerle un if-else, le ponemos dos if. Y ya está. Tengo mi software que no es una copia del kernel de Linux. Vamos a los include. ¿Ya vieron include? Define, ¿vieron? En C. Sí, Define, sí. Excelente. Bueno, por ejemplo, acá tenemos todos los puntos H. ¿Saben lo que es un punto H? Ah, Sí, sí, sí. Los headers. Bueno, entonces nos metemos acá en Cyrus, Miley Cyrus, y me aparecen, miren. Si esto no está definido, definímelo. Definime esto, y un comentario al lado, ¿no? Como ustedes, programa igual que ustedes, con el comentario al lado, ¿no? ¿Está? Esto es un código hecho por un desarrollador. Tiene más comentario que código. Cuando ustedes se preguntan, che, ¿está bueno comentar? Anda a fijarte cómo programa Linus Torvald. Para que lo entiendan. ¿No? Después de 1.122.000 commits, donde tiene más de 5.000 personas que programan al mismo tiempo. Entonces es un código que lo puede ver cualquiera, ese es el concepto del kernel. ¿Y por qué tiene tantos commits? Y el último fue hace 9 minutos. Hace 9 minutos que todavía siguen desarrollando el kernel. Sí, porque cada vez que sale un hardware nuevo, cada vez que hay una falla, cada vez que hay un error, hay más de, ¿cómo dice acá? 13.453 programadores en el mundo que están viendo este código, modificándolo todo el tiempo. Y a esos 13.453 lo controla una persona. A través de una tecnología que la hizo él, ¿no? Después, si quieren leer la historia de cómo fue que nació Git, nuevamente, no es una cosa que la creó él con una idea de él, ¿no? Ya tienen todo.
Tenemos que ver qué pasó con el control de versiones que usaba Linus Torvald, y cuando le quisieron cobrar por eso, dijo, bueno, yo hago un sistema de versiones y que esté más copado que el tuyo. Y aparte, que sea libre. Y aparte, que cualquiera pueda tener una plataforma como GitHub, que GitHub no es Git. GitHub es la plataforma que me permite utilizar Git, pero no es la única. También está Bitbucket y también hay un par que podemos ir buscando y cualquiera podemos usarla con Git. ¿Ah? Así que esto también lo creo para poder mantener esto. Se mantiene por GitHub, porque es lo más dinámico que hay. Es dinámico porque tiene que hacer las tareas más básicas que hay para un software, que es comunicarse con el hardware, comunicarse y establecer comunicación entre los distintos software, entre los distintos hardware y entre software y hardware. Es esa porción de código que sabe la posición de memoria en donde se va a encontrar un dato, porque tiene un puntero con la dirección hexadecimal de esa variable. Y sabe cuándo se desborda, y tiene que cuidar que no se desborde. Y tiene que poder integrarse a cualquier arquitectura de microprocesador, de chipset. ¿Mm? Así que esa parte dinámica tiene que estar constantemente en cambio. Entonces, cuando un sistema operativo no cambió su kernel en un año, ya tenemos que sospechar de ese sistema operativo, pues sabemos que hace 9 minutos cambió. ¿Vas a esperar un año? ¿No? Eso es Ubuntu. Ubuntu es un sistema operativo que espera muchísimo para cambiar el kernel y que posee software privativo. Eso quiere decir que nos dan un compilado y no sabemos qué código tiene adentro. ¿Ah? Porque el compilado no podemos investigar qué hace hasta que lo hace. Y ahí vienen los problemas de el software y sus funcionalidades. ¿No? Así que nuestro kernel es la base del sistema operativo y es el encargado de comunicar hardware con hardware, software con software, software con hardware, hardware con software. Es la base. Sin eso, si falla eso, fuimos. Nos va a referenciar a cualquier lado, pantalla azul, ¿no? Donde empecemos a trabajar a bajo nivel y nos falla el kernel, todo nuestro sistema operativo termina en pantalla azul. Como dice acá, cada sistema operativo tiene su propio kernel. Es decir, que Mac OS tiene un kernel distinto al que podemos encontrar en cualquier versión de Windows o las distribuciones de Linux. La separación del kernel también es importante. Para nosotros, atomizar, encapsular ese kernel y poder modularizarlo y extraer esos módulos y modificarlos sin que afecten al resto de los módulos, que la comunicación sea a través de un sistema de caja negra, donde yo pido dato y me lo devuelven y no sé cómo se hace, no me importa cómo se hace. Eso me va a permitir, ahora a ustedes, entender sistemas operativos, cuando vayamos al cuarto cuatrimestre o cuando vean programación web, van a entender nuevamente ese concepto de separar, modularizar, hacer componentes más pequeños, que si cambian, no tendría que cambiar por nada del mundo el resto de la aplicación. Entonces, nuestro sistema operativo depende de un kernel. Hay sistemas como Windows donde no sabemos si depende de un kernel, es todo un código. En algún lado debe tener una parte que tendría que ser el kernel, pero por ahí no está tan atomizada o modularizada como la de Linux. Entonces, quiere decir que nuestros sistemas operativos, hay muchos sistemas operativos, o lo que ustedes llaman sistemas operativos, que pueden tener hasta el mismo kernel. Por ejemplo, me bajo un Debian, me bajo un Fedora, un Deepin, y los tres tienen la misma versión del kernel de Linux, que es lo que deberían tener todos los Linux, ¿no? Cuando me bajo un Linux actualizado, me voy y me fijo, che, ¿cuál es la última estable
que tendríamos que tener. Y es la versión la. Bueno, me voy y me fijo si mi instalación de Linux con mi distribución de Linux tiene esa versión del kernel. Esa sería mi medida de seguridad sobre mi sistema operativo. Pero, nuevamente, eso quiere decir que puedo tener distintos sistemas operativos o distintas versiones que tengan el mismo kernel. Entonces, ¿qué nos diferencia un sistema operativo de otro? Sobre todo las distribuciones. ¿Qué es una distro? Vamos a ver qué nos dice Google. Distro. ¿Acá? ¿Qué distro de Linux? Bueno, no ayuda mucho eso. Esto incluye el paquete de software para... Acá está, incluye habitualmente bibliotecas y herramientas del proyecto GNU y el sistema de ventanas X Windows System, que es el que no usamos casi nunca, por eso le ponen Kubuntu para tener otra interfaz, o Lubuntu para tener XFC, es otra interfaz. Entonces ya entiendo que puedo tener un mismo sistema operativo, un núcleo, pero las bibliotecas que incluye el proyecto GNU pueden ser distintas. La interfaz de usuario, algo que nosotros en Windows lo vemos como que no hay otra cosa. O sea, Windows es la interfaz de usuario, por algo se llama Windows, ¿no? O sea, antes se llamaba DOS 3.1 y podíamos entrar por consola y trabajar por consola con comandos muy parecidos o en las funcionalidades, ¿no? En vez de ls dir. Después había muchos que se parecían, fdisk, medio que se lo chorearon a Unix, los de Windows. Pero podemos ver que la interfaz de usuario hasta la puedo cambiar, ¿no? Puedo tener una que tenga una y después digo, no, ¿sabes qué? Le voy a poner esta que me usa la memoria RAM como si fuera el Visual Studio Code. ¿Ah? Puedo hacer un huevo frito en la memoria RAM utilizando el Genome porque está todo el tiempo haciendo animaciones, reflejos, visualizaciones distintas, ¿no? O puedo tener el más simple de todos, que es un Windows. O sea, pero es más liviano. Utiliza mucho menos memoria. Si mi máquina no la quiero para que se vea linda, sino para que sea rápida, ponerle algo con Genome, a menos que tengas un i7 con 32 GB y un disco SSD M2, innecesario tener un Genome. Es como ponerle un fondo animado a Windows, ¿no? A los 5 segundos te tilda todo y lo querés sacar y poner algo que sea estático. Entonces tenemos que las distribuciones tienen distintas herramientas del proyecto GNU. Herramientas del proyecto GNU podemos tomar desde la línea de comandos. Ustedes utilizan en Windows la bash de Git. O sea, Git ya les da una línea de comando. Un genio el que creó Git. O pueden usar CMD o PowerShell. Pero hay muchas más líneas de comandos. Puedo, por ejemplo, hoy vamos a ver si podemos instalar Terminator sin hacer mucho escándalo ni ver qué está pasando. Vamos a ver si podemos instalar Terminator. Si lo podemos instalar, genial, y si no, cuando veamos cómo instalar paquetes, lo instalaremos. Así que la línea de comando es uno, el sistema de ventana es otro, y también las aplicaciones. Por ejemplo, si yo quiero
acá. Santoculino como el buen. Y vamos a buscar el famoso Linux. Este que tendrían que haber usado para el celular y no poner format C dos puntos, ¿no? El del atentado. Hay un experto en seguridad que dice que lo borraron a propósito. No hay forma de borrar un celular sin querer. O sea, no. Sos experto en seguridad y borras el celular. No, ese tipo de error no se cometen. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre Kali, Santoku y Ubuntu, Lubuntu? La diferencia, aparte de la interfaz de usuario, que por ahí está es la misma, utilizan la misma interfaz de usuario, lo que cambia también son las aplicaciones y la configuración, cómo está configurado. Entonces va a tener archivos de configuración especiales para tener abiertos puertos, para tener demonios corriendo que van a hacer cosas ya apenas conecte una máquina o me conecte a una Wi-Fi. O van a tener software hecho que me va a permitir ya hacer trabajos de emulación sobre hardware que yo quiero en particular. Ya va a venir preparado para eso. Está como customizado. Entonces, aparte del kernel, que puede ser lo mismo para todos los sistemas, tenemos intérprete de línea de comandos, interfaz gráfica, utilitarios y librerías. O sea, todo lo que hace a mi sistema operativo es muchísimo más grande que el kernel, porque son en bytes, ¿no? El kernel, el peso del kernel con respecto a todas las aplicaciones que le puedo instalar, y por ahí una aplicación pesa lo mismo que el kernel. Me bajo una aplicación que, no sé, de emulador de celulares y me usa la misma cantidad de código del kernel, porque tiene que hacer un montón de procesos, ¿ah? Y ya una aplicación pesa lo mismo. Pero la parte más importante y dinámica es el kernel, porque esa aplicación no va a cambiar por la máquina, porque va a andar en todas las máquinas igual, gracias al que el kernel sí va a cambiar. Otra distribución que siempre les muestro es la de Kodi, no tiene nada que ver. Y después tenemos RetroPie, Kodi, ¿sí? Kodi TV, vamos a Wikipedia. El RetroPie, ahí está, que me permite emular consolas de juego y es un Debian, es un Raspbian el sistema operativo, y lo puedo correr en un Raspberry. Y es una distribución de Linux. Steam OS, anda media lenta la internet, yo también lo estoy matando.
Recalbox, otra distribución de juego. Una que viene con los Raspberry. Ustedes cuando ya traen, se instalan un Raspbian, que es el sistema operativo para los Raspberry, ya viene con la opción de poder instalar el Kodi, que en realidad es LibreElec. SteamOS es una distribución derivada de Arch Linux. Tenemos que ir a buscar Arch Linux y fijarnos qué diferencia hay con el que estamos corriendo, pero después es Linux. Y es desarrollada por Valve. Un sistema operativo para juegos. Recalbox. Raspberry Pi. Y acá de Raspberry Pi, ahora cuando termine de descargar las cosas, LibreElec es el sistema operativo que viene con Kodi integrado. Y después hay otro emulador de juego que es muy parecido a la interfaz de una consola. Y se llama Laka. Yo usé RetroPie y para emulador de juego, ¿no? Y el Laka. En el Raspberry Pi que tengo, con los joysticks, juego al RetroPie, al Double Dragon, y con el otro jugamos a los juegos de juegos. Las ROM de los juegos las pueden bajar de donde quieran. Hay una que se llama Área 51, que tiene rooms de juegos. Y ustedes se pueden bajar. Nuevamente, esto no son aplicaciones, son sistemas operativos. Son para que su máquina arranque como si fuera una consola. No sé si conocen este tipo de menú, donde van eligiendo el juego, la configuración. ¿Es Demás, algo no sé. parecido al Batocera, Octavio? Claro. Mm. Me trajo recuerdo, dijiste el Doble Dragon, me trajo recuerdo. Sí, sí, todo lo que era MAME Jugada. 32 lo podés correr Mm. directamente acá en el Reto Pi, Muy bueno. ¿no? Con LACA. El día que vayamos, pues tenemos que juntarnos un día antes del segundo parcial. La semana que viene seguro le digamos cuándo va a ser ese día. Yo les voy a llevar unos Raspberry y vamos a ver, tengo el que tiene el Raspberry con los jueguitos y el de las películas, que es el que uso yo acá para ver películas, uso el Kodi, Muy bueno. el LibreElec. Sí. Acá les dice qué sistemas se pueden descargar y después hay uno que diga Lucas. Perdón, Octavio. ¿Qué serían los Raspberry? O sea, Los es... Raspberry son unos dispositivos. Aguanten un segundo. Ahí vuelvo. Esto es una cajita de plástico que tiene ahí unas entradas USB, una entrada de red. Acá al costado tiene una salida HDMI y la entrada del cargador de celular, del tamaño del cargador de celular. Lo abro y adentro tiene una plaquetita
muy chiquitita, donde se ve que acá en el medio, ahí, tiene un disipador de calor, y acá tiene otro, ahí tiene el micro y el chipset. Esto es una Raspberry Pi. ¿No? Esto es una computadora. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto, que es mi celular? Primero que esto sale muchísimo más barato que esto, y después que esto tiene conector HDMI, mientras que este no. Tiene conector de USB y una placa de red, y este no. Y tiene conector de pines, ¿m? Que esos que están ahí son pines, los ven ahí, ahí se ve mejor. Son pines como los de Arduino, con lo cual puedo controlar los mismos periféricos que Arduino, que ustedes vieron el cuatrimestre pasado. Así que puedo conectar los sensores de Arduino acá y también controlarlos desde acá, o hacer un robot inteligente desde acá. Esto es un Arduino, ¿no? Este es un Raspberry. El Raspberry, al ser una computadora, me permite correr sistemas operativos. Una computadora muy pequeña y tiene una arquitectura muy similar a la de un celular, pero no tiene ni pantalla, ni batería, ni la tarjeta SIM. ¿Tá? Baja muchísimo el precio de una Raspberry a un celular por las mismas capacidades, pero es un celular. O sea, lo mismo que hago con esto, tendría que poder hacerlo con esto. Tengo que meterme en el sistema, borrar el Android y mandarle otro sistema, pero tendría que poder hacer lo mismo. Bueno, a esta Raspberry le pongo un disco rígido cualquiera, y en el disco rígido pongo las ROM o las ROM de los jueguitos o las películas. Y, antes que nada, ahí, eso que se ve ahí, es una tarjeta micro SD. Bueno, ese es el disco rígido. Acá yo tengo el sistema operativo. El sistema operativo me lo bajo de la página de Raspbian, lo pongo en una SD, lo enchufo acá y ya la Raspberry arranca. No tengo que hacer nada más que enchufarlo y ya arranca, me aparece el menú de lo que tendría que ir viendo, y ese menú me permite instalar Laka, LibreELEC. Vamos a ver si hay alguna fotito de Octavio, eso. una pregunta. ¿Qué precio tienen los Raspberry? Ah, no tengo la menor idea. Cuando yo lo compré, salía Tan caro, tan caro. un décimo de lo que me salía el celular. Y lo puedes poner atrás de, como lo tengo yo. Yo lo tengo una televisión vieja, le puse televisión, ¿no? Un plasma viejo, le puse esto, la entrada de energía se la conecto directamente a la salida del televisor, o puedo comprarle un transformador, ¿no? Porque tiene que tener más amperaje que un celular, más cuando le enchufo esto, porque esto necesita energía para hacer rotar el disco si es mecánico. Si es SD, igual necesita energía, y la energía la va a consumir de acá. Así que esto tiene que tener mucho amperaje. El voltaje es el mismo que un celular, el amperaje va a ser más grande porque no va a trabajar con batería, sino directamente. A ver si tenemos alguna imagen que nos diga. Bueno, y nuevamente esto, acá está, esta. Esto tiene una distro de Linux. Y cuando yo voy a instalar, me dice, che, ¿qué querés instalar? Y te aparece el Raspbian de escritorio. Vamos a ver si me la abre esta. Ahí estamos. Entonces me permite instalar hasta un Windows 10. Buenísimo. ¿Ah? Entonces puedo instalar el Raspbian, que es el de escritorio, que es lo mismo que cualquier otro sistema operativo de escritorio. El Little, que viene con menos animaciones y demás, pero es lo mismo que el de arriba. LibreELEC, que es el que usa Kodi para ver películas. Este OSMC, ¿no? Que es un reproductor
muy parecido al LibreLec, y el Windows 10 Internet de las cosas. Así también pueden tener los de juegos. Aparece un menú y uno le dice, instalo este, y automáticamente se instalan. Necesitan Internet porque la tarjeta SD lo único que tiene es el menú de inicio y todo lo demás lo va a descargar de Internet. Entonces, hasta ahí estamos con un sistema operativo y otro. Profe, perdón, tengo una consulta. Entonces vos le bajás, ponerle, qué sé yo, un Windows 10 y conectás el Raspberry a la tele. Sí. No, pero ese Windows 10 que aparecía acá es un Windows 10 IoT. Es solo consola. No tiene Ah, interfaz. ok. Y Es eso, solo consola para comunicarte con un Windows y sí. decirle, no sé, que se levante la persiana o que te diga la temperatura del aire acondicionado. No sé, con el dispositivo que te conectes. Y eso me lo va a decir la tele ahora, el aire acondicionado. Ponele. Y lo conectás y te Claro, dice si que no. vos el Raspberry lo tenés No, el Raspberry lo tenés que conectar a tu Sí. aire acondicionado o a tu heladera y de la computadora te comunicas con el Raspberry. Y el Ah. Raspberry es como si fuera un Arduino con esteroides, bueno, más o menos. Y tiene un CPU de computadora, digamos. Tiene el CPU de un celular. De un celular. Ahí va. Es un celular. Piensa en el Raspberry como si fuera un celular. O sea, si tienen algún celular viejo y quieren formatearlo, instalarle algún sistema operativo, bueno, ahí pueden probar. Si no, Raspberry está buenísimo. No sé cuánto está. Vamos a buscar el precio. Pi 3. Yo voy a buscar el Pi 3 porque el Pi 4 no sé cuánto está. Este es el que tengo yo. Y el último, que viene, es una recontra super computadora. La. Vamos por este. Por el más baratín. Tin, tin. AliExpress, dice. ¿A dónde me lo van a ofrecer si no es? Bueno, tienda mía. Te lo traen de Estados Unidos. Tendríamos que buscar en. Tienda mía volvió a poner los precios en pesos. Por ejemplo, un display de 7 pulgadas. Pónganle que sale 8.000. Y una placa, pónganle que. Esto aumentó en vez de descontar. ¿Cómo es? Antes salía 15.600, ahora 15.700. Son unos genios. Bueno, ¿cuánto pueden invertir para tener una tableta de 7 pulgadas? ¿Y cuánto sale una tableta de 7 pulgadas? Como 70 lucas. ¿Y acá cuánto me sale? Supongan que me salga el doble de esto, porque tengo que pagar impuestos, lo tengo que traer de allá y acá en Mercado Libre no encontré. El doble. Y tengo una tableta de 7 y aparte tengo una Raspberry que a la tableta le puedo enchufar lo que quiera. Y si es Mac, te rompen la cabeza. Por ejemplo, una tableta, ¿no? Sí, está bien que la Mac debe tener 64 GB de RAM, esta tiene 8, pero sí, sale otro precio. Mercado Libre, pantalla táctil, 22 lucas la pantalla táctil. Ah, no, pero es pantalla táctil. Toda cerradita. Acá tenemos una que ustedes tienen que mandarle la mano, ya sale 43. Pantalla táctil, Raspberry de 10 pulgadas. ¿No?
Y ahí tienen. Bueno, hay que arriesgarse y jugar con esto. No es caro. Si pensamos cuánto está un celular, $148. No me compro ni un Samsung de hace 5 años con $148. Bueno. Acá un poco de la historia, que es BSD, cómo salió BSD, ¿no? El equipo de investigación de desarrollo de la Universidad de Berkeley, que en 1977 desarrolla BSD en base al código C de Unix, ¿no? O sea, le chorea el código. Entonces Bell dice, ustedes nos quieren robar la información. Lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que su código que tienen ahí es nuestro, ¿no? ¿Y qué hace BSD, Berkeley University? Bueno, hace un código que lo escriben ellos y que se llama FreeBSD, de donde sale el sistema operativo de Apple. Se me soltó un tornillo. No quiero prender después el Arduino y que me explote porque tengo un tornillo haciendo contacto entre dos cositas. Ahora sí. Bueno, genial. Entonces, nuestra historia de Linux empieza con una revolución, que no tiene nada que ver con Linux, ¿no? Que fue lo que hizo Steve Jobs. Steve Jobs junto con el muchacho que sí la tenía clara, ¿no? ¿Alguno sabe cómo se llamaba el Wozniak. socio? ¿Gordito? ¿El gordito? Wozniak, ¿no es? ¿Lo conocen a ese? Sí, lo tuvieron que haber escuchado nombrar, ¿no? Bueno, ese era el genio. Sí. Hay otro que tampoco conocen, que es Gary Kindle, que ya hablamos del muchachito, ¿no? ¿Hablamos de Gary Kindle? Wozniak es el que empezó a proponer esto de que la computadora no venga en una placa única, sino que tenga como los componentes para cambiar la placa de video, placa de red, que todos lo trataban de loco cuando... Claro, ese concepto lo aplicó Steve Jobs. Steve Jobs hizo una computadora que era el software libre y el hardware libre. Cualquiera podía armarse su computadora y cualquiera podía hacer compatible el hardware con su hardware. Ese era el principio de Steve Jobs. Después cambió, se transformó en el diablo del software libre, ¿no? Pasó de ser un predicador a ser todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que la gente lo que quería era llegar a casa y prender la compu y usarla. Claro, Ese era el problema. claro. Entonces teníamos dos tipos de usuarios, ¿no? La gran mayoría y los nerds. Es como el que, nuevamente, si yo me paro en una esquina a vender Raspberry con pantalla, ¿no? Y le digo, no, ¿sabes qué? La tenés que configurar vos, bajátelo, está en internet, está gratis el sistema operativo. Y a la otra esquina hay uno vendiendo las tabletas, donde la prende y anda, y la mayoría de la gente te va a comprar la tableta, por más que salga el doble. El que tiene plata no le importa, dice nada, dame. El otro, el entusiasta, el que dice, bueno, llegamos a esto y vamos a pelearla, bueno, ese es el que creó Linux, ¿no? Todo estudiante, todas universidades, desde Linux Torvald hasta Minix con Tenenbaum, son todas universidades, ¿no? Gente que no era multimillonaria. Esa revolución hizo que IBM, ¿no? Cuando Steve Jobs salió con esa revolución y empezó a vender computadoras y con el software, lo que hizo IBM es pensar también en una máquina que saliera a competir con Apple y con un sistema operativo. Ese sistema operativo se lo quisieron comprar a Gary Kindle. Gary Kindle es menos conocido que él mismo, ¿no? Él creó un sistema operativo que permitía manipular de manera simple, ¿no?, las máquinas de IBM, el hardware de IBM, ¿no?
Se lo quisieron comprar, él dijo, no se los compro, me voy de vacaciones, chau, chau. Llamó Bill Gates, no saben cómo, ¿no? Pero llamó Bill Gates diciendo que tenía el sistema operativo. Lo había copiado una semana antes, algunos dicen que el viernes se obtuvo una copia pirata del sistema operativo de Gary Kindle, el CPM se llamaba, y se lo ofreció a IBM. IBM hizo lo mismo que hacen con los trabajos prácticos los alumnos, ¿no? Bill Gates agarró un sistema, le cambió el nombre y lo pasó y dijo, si apruebo, apruebo, ya fue. Si no apruebo, no apruebo, y me pongo a laburar. Pero si apruebo, mirá, me puedo volver multimillonario y es como los alumnos acá, ¿no? Si pasa, pasa, y si no, la recurso, ya fue. Tac, me copio. Bueno, Gary Kindle quedó en el olvido, Bill Gates, multimillonario, IBM le dijo, sí, ¿querés los derechos del software? Sí, ¿quién quiere software? Si lo que tenemos que vender son computadoras. IBM, recuerden que empezó con el relevamiento de un censo y las tabuladoras, un muchachito que hacía las tabuladoras para que se carguen las tarjetas perforadas, de las tarjetas perforadas pasaron a construir máquinas de cálculo, computadora, empiezan a venderla en el 80 compitiendo con Steve Jobs y su Apple, que la podía comprar cualquiera y cualquiera la podía utilizar. Le compran el sistema operativo a Bill Gates se hace multimillonario por haberse copiado una copia pirata y haberle puesto el nombre, y ahí empieza la venta de las máquinas donde el software venía con las máquinas y uno lo tenía que pagar. Y eso en 1983 cambia, ¿no? Era toda una movida en Estados Unidos de gente que no quería que le vendan un sistema operativo, era software. A mí vendeme la máquina. Es como que me vendas un microondas y para que ande la botonera me cobras más caro. No, te tengo que vender el sistema. Y si no, programalo vos. Entonces vas y te compras un microondas y tenés que programar vos para que anden los botones. No estaba bueno. Y que te cobren porque anden los botones tampoco está bueno. Vendémelo como que anda, ¿no? Bueno, microondas y computadora en esa época eran más o menos iguales, pues tenían el mismo tiempo de vida, ¿no? Entonces crea GNU. ¿Qué es lo difícil del sistema operativo? Como empezamos la charla de hoy, lo más difícil es mantener el kernel. ¿Por qué? Porque necesita cambiarse constantemente y adaptarse al hardware. En 1987, Andrew Tenenbaum desarrolla Minix. Por acá lo había buscado. Hard, Unix, lo volamos. CC Rix, ya vamos a volver. Acá, debate, estamos acá. Bueno, un debate entre Tenenbaum, un profesor reconocido de la facultad, y un alumno, en esa época, ¿no? Egresado, que estaba en desarrollo de software, ¿no? El muchacho quería cambiar la idea de Andrew Tenenbaum, de para qué se utilizaba Minix, cuál era el objetivo, ¿no? Y cómo era la arquitectura del microprocesador. Acá me dice cuál es. O del CPU, ¿no? Y cómo es la comunicación, cómo tendría que ser la separación modular, ¿no? Está bueno leer lo que se imaginaba la gente, o lo que decía la gente, ¿no? Acá sale FreeBSD, OpenBSD, ¿no? Y de ahí sale el de Apple y el Minix. 4 años después, en 1991, GNU utiliza un conjunto de sus aplicaciones junto con el núcleo de Linux. En 1983, Stallman decide crear GNU y Hard, que es el kernel que nunca pudo mantener, ¿no? Porque necesitaba no solo una cabeza, sino toda la ingeniería de Git para poder ser mantenido y la responsabilidad de hacerlo con conciencia, ¿no? En 1991 aparece esa persona, que es Linus Torvald,
y se basa en Minix, que ya estaba funcionando, pero que el kernel no tenía las particularidades que quería tener el kernel de Linux, ¿no? Que se lo llamó Linux por él, ¿no? Linux y Unix, ¿no? Todas las terminaciones en X vienen de Linux, de Unix, perdón. Las distribuciones, ¿no? Una inmensa cantidad de distribuciones. Según en qué año estemos, podemos tener distribuciones que vivieron mucho o que fueron precursoras de otras, ¿no? En todo caso, siempre vamos a tratar de utilizar la que tiene el kernel actualizado, ¿no? Si no, no nos va a servir para nada. ¿Consultas hasta acá? Por ahora no. Bueno, vamos a ver. Vamos a cerrar todas estas tiendas que me están consumiendo. Vamos a ver el concepto de virtualización, ¿no? Desde que se crearon las computadoras, ¿no? Tal cual como las conocemos hoy, que son máquinas que pueden ser programables, ¿no? Lo que se hizo es emular el funcionamiento de las calculadoras anteriores, cómo funcionaba Colossus, cómo funcionaba Enigma. Y cuando una máquina tenía mayores recursos, podía emular cómo sería el funcionamiento con otra máquina. Sabemos, por lo que aprendimos en sistema de procesamiento de datos, que todo circuito eléctrico puede ser representado por una serie de cálculos booleanos o un diagrama de circuitos con compuertas lógicas. Así que todo lo que nosotros vemos en electrónica son sistemas isomorfos con la lógica booleana y las compuertas, ¿no? Que no importa cómo las grafiquemos, todas van a dar igual, si hacemos bien los cálculos, y van a representar la funcionalidad real de ese hardware, ¿tá? Entonces, si queremos emular un sumador, lo podemos hacer con software, o lo podemos directamente representar en hardware, utilizar compuertas NAND para poder hacer un sumador. Eso quiere decir que desde el principio lo que hicimos con las computadoras es tratar de emular el funcionamiento de otras más chicas. Nunca al revés. Nunca podemos emular el funcionamiento de algo más grande. No puedo emular cómo vuela un Boeing 747 en un avión Cessna. ¿Tá? No, no puedo. No me dan las capacidades. En las computadoras, lo que sí se puede hacer es que una gran computadora tenga varias computadoras emuladas. Ese principio, ¿no? De tengo una gran computadora y puedo emular varias más pequeñas, ¿no? O hasta del mismo performance, es el principio que hizo crecer a Amazon. Tener computadoras haciendo un trabajo y cobrando por ese trabajo, era el objetivo de Amazon. Amazon tenía muchas máquinas que no hacían más que esperar la consulta de libros, de lo que vendía, ¿no? Entonces, si nadie preguntaba, no se usaban esas máquinas. Entonces, lo que hizo es pensar cómo comercializar el tiempo de uso de una computadora. Ese es el concepto que maneja Amazon. Cuando ustedes trabajan con un servidor de Amazon, cada vez que terminan de usar el servidor, les hace una factura. Eso quiere decir que si hacen una consulta y esa consulta consume 15 segundos de microprocesador, bueno, sale una factura de 15 segundos de microprocesador. Y ustedes pagan por esos 15 segundos de microprocesador, ¿no? Es una exageración, pero es así. Van a salir
facturas por cada utilización. ¿Qué hizo el de Amazon con la virtualización? La llevó al máximo nivel. Sus máquinas están todo el tiempo funcionando porque está comercializando todo el tiempo de máquina. Y todo se monetiza. Eso lo hizo la empresa más grande que hay en el mundo, Amazon. Es más grande que Google, es más grande que Facebook. Facebook usa Amazon, ¿no? Amazon está muy ligada con el gobierno estadounidense, con inteligencia, con todo. Tiene su propio internet, cableado en el mar donde no hay ningún servidor en el medio que espíe la información o que pueda ser capturada. Entonces tiene una plataforma creada bajo el concepto de virtualización. Tiene grandes máquinas, tiempo ocioso, y vende ese tiempo ocioso. Entonces yo puedo comprar el tiempo de un microprocesador y cada vez que lo uso pago por ese tiempo. El concepto de virtualización nos permite entender cuál es el modelo del negocio de estas empresas que nos brindan servicios de software o de hardware, como DigitalOcean, o Amazon, o DonWeb, o lo que sea, ¿no? Ustedes, ¿no? Esa es la competencia. DonWeb es la Argentina. DigitalOcean, ¿no? Y, bueno, podemos trabajar, ¿no? Con todas las ventajas. Algunas las vamos a ver acá, otras no. Pero Vagrant, lo que es el manejo virtual de unidades, manejar un disco rígido como si fuera una memoria virtual y poder ensamblar discos rígidos más grandes, comprar 2 discos de 500 y hacer como si fueran un disco de 1 tera, ¿no? Esas cosas las vamos a poder manejar tanto en sus máquinas virtuales como en estos servidores, ¿no? Y cuando aparece esto me aparece Amazon, Heroku, Cloudflare, no sé si usaron Heroku, pero lo vamos a usar. Entonces nos pueden, a través de LVM, poder manejar discos rígidos de manera virtual, y es como se manejan los servidores. Parte de la materia es que ustedes aprendan a manejar un servidor y poder optimizar el funcionamiento y el manejo sobre todo, ¿no? Porque el funcionamiento a veces va a depender también de las configuraciones del servidor que tengamos, pero sí el manejo, cómo montar discos rígidos, agregar y sacar. Vamos a la definición de virtualización. Nuevamente, como les dije, pasamos de algo que es físico a emularlo a algo lógico, y hasta tendríamos que poder emular los tiempos de demora para poder tener un comportamiento que sea exactamente igual que el comportamiento físico, en tiempo y en resolución y en cálculos y en resultados, en todo eso. Se puede aplicar a distintos componentes. Puedo emular una placa de red, por ejemplo, ¿no? Entonces, su máquina virtual puede tener una placa de red, o puede emular otra placa de red, o puede emular varias placas de red dentro de la misma máquina, más allá de que yo tenga una sola en mi máquina. Se pueden armar redes. Puedo tener una red de computadoras que sean todas máquinas virtuales y testear cómo funciona una red con mi máquina y cómo interactuar con una máquina que está en una red virtual. Como dice ahí, puede virtualizar todos los recursos de hardware, incluyendo el procesador, la memoria, el almacenamiento y hasta la conexión de red. Y abajo viene lo importante, dice: hipervisor es el encargado de proveer el entorno necesario para las operaciones de la máquina virtual. O sea, tengo que tener una aplicación, tengo que tener un software, nuevamente, que me permita hacer esto. Tiene que estar especialmente desarrollado para esto. Ahí vemos cuál es el esquema que respetan Amazon, DigitalOcean y demás, ¿no? Lo que hacemos es tener máquinas, que son todas estas CPU que se ven acá, máquinas a un nivel donde el disco rígido no está en los gabinetes. Los discos rígidos están
centralizados en otro lugar. Ese lugar tiene comunicación con los servidores. El servidor va a separar en máquinas virtuales. ¿Qué hace cuando separa en máquinas virtuales? Utiliza por cada ciclo del microprocesador un bucle que va recorriendo un pool, una serie de peticiones. ¿Qué probabilidades hay que las 3 máquinas me pidan una instrucción al mismo tiempo? Muchísimas, más si son servidores andando todo el tiempo. Entonces, nuestro virtualizador, nuestro hipervisor, es el encargado de ordenar esas peticiones y después pasárselas al microprocesador. O sea que tenemos en el medio un sistema que atiende los pedidos de cada una de las máquinas que tiene corriendo. Hace una fila de instrucciones y a medida que el reloj de su microprocesador va avanzando, va haciendo que se ejecuten cada una de estas instrucciones a 4.000, a 3.500 Hz, un montón de instrucciones por segundo. Si el microprocesador es grande y tiene buena memoria RAM, ¿no? Supongan que tiene 500 GB de memoria RAM, yo puedo almacenar varias máquinas virtuales que tengan 32 GB. Puedo tener, ¿cuántas máquinas de 32 GB? Puedo tener 20, casi. ¿Puedo tener 15 máquinas de 32 GB? Sí. Y la memoria RAM de ese servidor va a estar siempre llena. ¿Ah? Entonces, nuestro servidor va a tener discos rígidos en algún otro lugar, va a tener una memoria RAM muy grande y va a crear máquinas que van a tener memoria RAM que va a tener que estar representada en la memoria RAM física. Yo no le puedo dar a esta 8, a esta 8, a esta 8 y tener un servidor con 8. No, eso va a andar lento. Eso va a ser como tener 3 máquinas que están funcionando por separado y no una sola al unísono con las peticiones de las 3. Por eso los servidores tienen que ser muy grandes. Y más si van a tener muchas máquinas. Y ahí tenemos el principio de, si tengo muchas máquinas, ¿cómo hago si se me cae un servidor? ¿Cómo hago para levantar una máquina? ¿Cómo hace Netflix para nunca quedarse sin servicio? Y Netflix hace test de estrés donde voltea sus propios servidores. ¿Qué pasa si se cae? ¿Cuánto tarda en levantarse un servidor? Y lo apagan. ¡Tac! ¿Cuánto tarda en replicarse? Un comando, una receta, un Ansible, un Vagrant. Un solo comando levanta una máquina de vuelta. Y si es un servidor, con que levante la máquina, ya está. Si los discos rígidos no están en la máquina, los discos rígidos siguen funcionando. Entonces, nuestra virtualización tiene varios pasos. El que se encarga de la comunicación con la máquina real, con el kernel de la máquina real, es el hipervisor. Entre más cerca esté el hipervisor del kernel, más rápida va a ser esa máquina virtual porque va a tener menos aplicaciones en el medio. Ustedes si abren hoy su máquina virtual, en la memoria RAM tienen un montón de porquerías. Más si tienen Windows, tienen hasta el servicio de fax. Sí, tienen un montón de cosas. Si el virtualizador está más cerca del kernel y no tiene ninguna de esas porquerías corriendo en memoria RAM, va a ser aún más rápido. Si tenemos un hipervisor que se instala en su sistema operativo, va a ser más lento. Acá vemos un diagrama donde tenemos, por un lado, las máquinas virtuales, donde tenemos la aplicación que queremos correr, por ejemplo, un servicio web para que suban una página web. Con un sistema operativo les dijimos, ¿qué sistema operativo querés? Y dame algo cómodo. Bueno, te instalo un Ubuntu, ¿no? Y el hardware que está emulado. ¿Cuánta memoria RAM compraste? Y compré una máquina, un i3, listo, el hardware le ponemos que es un i3, el hipervisor y el hardware real no tienen nada que ver con este i3, por ahí el hardware real es un, no sé, un i9,
un i23, no sé, lo que sea, pero no es un i3, es mucho más grande, ¿no? Y por otro lado, viene otro cliente y me compra una API donde se consume mucha información, me va a instalar, lo necesita en un Debian, ¿no? Para mayor seguridad, para que sepa que no le va a entrar nadie le va a robar nada, un Debian, y el hardware era un i7 con 32 GB. Entonces, tengo dos máquinas virtuales armadas, como las armaron ustedes, el hipervisor, que es el encargado, en su caso es el VirtualBox, y por último tenemos su hardware real. Entre el hipervisor y el hardware real está el kernel. El hipervisor se instala como si fuera una aplicación más. ¿Qué debe respetar la virtualización? Ninguno de estos tres se respeta cuando la exigencia es mucha y su máquina no es un servidor. Eso hay que tenerlo claro. Fidelidad. El entorno creado por el hipervisor debe ser idéntico al de una máquina física. Ese entorno ustedes lo logran, funciona, ¿tá? Pero en su máquina abren dos máquinas virtuales y ya medio que no le anda ni el hipervisor. ¿Tá? Aislamiento. El hipervisor debe tener control completo de la máquina que está virtualizando y debe aislar la misma del sistema que la está ejecutando. Eso funciona. Si a ustedes se le tilda el que está dentro de la máquina virtual, ¿no? Quieren instalar un Windows Millennium para ver cómo andaba el Windows Millennium, y lo instalan y deja de andar, no tendría por qué fallar el resto de su sistema operativo. Y rendimiento, no debe haber, o en su defecto, debe haber pocas diferencias de rendimiento entre la máquina virtual y su equivalente de rendimiento. Nuevamente, esto en nuestras máquinas y con el VirtualBox no se respeta. En servidores que están preparados para hacer esto, sí. No solo se respeta, sino que ustedes no se dan cuenta si están en una máquina real o una máquina virtual, ¿ah? Porque el entorno es exactamente el mismo. Nuevamente, el servidor tiene que ser un servidor con muchos recursos. Vamos a pararnos en el hipervisor, ¿no? Lo que nos va a decir del hipervisor es que tenemos dos tipos de hipervisor. Los dos hacen exactamente lo mismo. Los dos se encargan de que los 3 puntos anteriores se cumplan. Que la máquina sea fiel, que tenga un rendimiento, ¿tá? Que respete los parámetros que le da el hardware. Tal cual como está el hardware configurado, debería funcionar esa máquina. Nuevamente, depende de los recursos de hardware que tenemos. El hipervisor puede comunicarse con cualquier sistema operativo. ¿Tá? Hay que pensarlo así, no es un programita. Porque yo al hipervisor le puedo instalar hasta un Android. ¿Tá? Entonces, puedo instalarle cualquier cosa. El hipervisor siempre va a recibir instrucciones y se le va a comunicar al kernel, y el kernel va a ir al hardware. ¿No? Pero se comunica con cualquier sistema operativo. Porque lo que estamos emulando es una máquina. Y la máquina va a tener una capa superior, que es el sistema operativo que tiene instalado, y el sistema operativo se va a comunicar con la máquina, y la máquina le va a pedir al hipervisor una instrucción que no le importa al sistema operativo, porque la instrucción es genérica. De esa manera funciona. Es un sistema muy complejo el del hipervisor. Tenemos dos tipos, ¿no? El hipervisor tipo 1, el más rápido de todos, es el que se ejecuta directamente sobre el hardware. O sea, tiene un kernel. O sea, se instala el kernel y arriba se instala un hipervisor. Así, o un LACA. Acá lo que se me instala es un hipervisor con el kernel. Entonces no hay aplicaciones en el medio. No hay problemas de que hay interrupciones utilizadas por otros. ¿Ah? Nuestro microprocesador y nuestra memoria RAM son únicamente de la máquina virtual.
Así que son mucho más rápidos. Hipervisor tipo 2. Bueno, una aplicación. Va a necesitar mucho más tiempo para hacer las mismas aplicaciones o el mismo requerimiento. ¿Por qué? Y porque hay otras aplicaciones que necesitan el microprocesador y necesitan la memoria. Al necesitar el microprocesador y la memoria, son interrupciones que del microprocesador, tiempos de uso que quedan restringidos al kernel y a la atención que va a dar sobre sus aplicaciones. Así que baja la performance, pero es más lindo de usar porque lo usa cualquiera. Lo puedo utilizar en mi Windows, en mi Linux, en cualquier sistema puedo tener un hipervisor de este tipo y ya puedo empezar a testear las máquinas. Este es más para el juego, el testeo, el probar. El otro es más para vender, tener un servidor, hacer un retail de páginas web, de servidores, de servicios, ¿no? Algo más parecido a un negocio que a una simple utilización de hardware, ¿no? Así que la elección es clara. Si queremos trabajar vendiendo software, vamos a tener buenas máquinas. Si queremos trabajar vendiendo retail de servicios web, vamos a trabajar con un hipervisor tipo 1. Y si queremos andar testeando cosas y jugando, vamos a usar un hipervisor de tipo 2. Así que el uso depende de para qué lo necesitemos. Los dos van a cumplir su funcionalidad. Uno va a andar mejor que otro, seguramente. En performance, ¿no? Después tendrían que tener la misma fidelidad los dos al funcionamiento del hardware. Acá tenemos gráficamente cómo sería. Tiago. Sí, bueno, una pregunta medio tonta, pero bueno, si simulas en tu máquina una máquina virtual más potente de la que en Siempre realidad más chica, tenés, siempre más chica, o sí, pero o te deja hacerlo más grande o se rompe si simulas algo más grande, No, o va a andar al límite que te deja tu si vos te compraste un Renault 12 y le echaste la nafta de un Ferrari y decís, che, quiero acelerar como el Ferrari. Te va a andar como un Renault 12. Nunca va a dejar de ser un Renault 12. El Ferrari tiene que estar en Ferrari. Si nosotros queremos una máquina el ejemplo que le va a pasar a ustedes, ¿no? Quiero una máquina de 64 bits. Y me pongo, quiero una máquina de 64 bits. Y mi máquina es de 32. Y le digo, che, no, pero emulame de 64. Y la máquina va a sacar una mano y me va a dar un cachetazo y me va a decir, soy de 32. ¿Cómo te voy a emular de 64? No vas a poder, ¿no? Entonces, bajo ese mismo concepto, siempre tiene que ser más grande la máquina. Y piensen que en los servidores, lo que es memoria RAM y disco rígido es descomunal comparado con lo que tienen ustedes. Es descomunal. La diferencia es abismal. Profe, Diga. una pregunta. ¿Vos podrías tener tipo una computadora virtual y usarlo, por ejemplo, en nuestro caso, una computadora, usarla para todo lo que es programación, para tener a Linux y demás, los que tenemos Windows, en mi caso, y Sí. después utilizar el Windows para todo lo demás que quieras hacer? Tipo, tener todas las cosas instaladas de poner el... Repartirlo, dividirlo. Claro, dividirlo, como si tuviese las dos computadoras dentro de una. Sí. ¿Funciona o medio como que...? Yo lo que tengo son dos sistemas operativos. Doble buteo, triple buteo, cuádruple buteo, lo que sea. Como poder sí, o sea, te va a funcionar. Depende también qué vas a ejecutar.
Lo que dijo Octavio, o sea, esto no es ustedes no lo van a tener como un servidor, ¿sí? Ustedes van a ejecutar, el VirtualBox es tipo 2, con lo cual el hipervisor está por encima, o sea, primero ustedes tienen un sistema operativo anfitrión, así que tienen el Windows instalado y el hipervisor está instalado como si fuese una aplicación. ¿Se entiende? Sí, sí. Claro, para eso mejor sería tenerlo directamente en la compu, el Linux. O sea, tener. Da un doble buteo. Pero, Claro, a ver, si yo voy a usar Linux para trabajar, lo voy a tener en doble buteo. Si yo voy a utilizar Linux para ver cómo anda, para romperlo, para administrar un servidor, para levantar un servidor y ver cómo anda un servidor de Node, o tengo que... ¿vieron las pantallas que hay en los shopping o en los country donde pasan publicidad y esa pantalla arranca con una aplicación? Bueno, esas pantallas están hechas todas en Linux y corren servidor, software libre, Node, y para que ustedes vean cómo funciona eso, sí o sí tienen que instalarla en un servidor primero local, probar ustedes cómo funciona, para probar a ver qué pasa si se corta la luz, qué pasa si reinicio, qué pasa si se corta internet, y todo eso es muchísimo más fácil emularlo en una máquina virtual que andar reiniciando la máquina real. Entonces, en ese caso, ustedes van a testear, pero nunca van a usar su máquina para hacer el desarrollo. ¿Tá? Porque, nuevamente, yo para programar uso Linux, pero mi máquina arranca en Linux, no es una máquina virtual. Ahora, en ese Linux, si quiero probar algo, tengo una máquina virtual para romper otro Linux y no el que estoy usando. Es como que ustedes quieran probar cómo hacer para configurar su Windows y cambiar esos archivos que ni ustedes saben dónde están. Esos archivos que me permiten cambiar desde el inicio, las palabras, el archivo que me muestra el principio, todo eso. ¿Lo voy a hacer en el mío y voy a arriesgarme a romperlo todo? ¿O lo voy a hacer en una máquina virtual para que si se rompe algo, nada, la tiro y empiezo de vuelta? Nunca voy a poner en riesgo mi máquina, la real, la que uso para laburar, porque sin importar el sistema operativo, ¿no? Así que pueden tener todas las versiones que quieran, pero si van a laburar en una máquina, tenganla instalada, y si van a jugar con la máquina, no jueguen en su máquina. Tuve cursadas, muchas de esas, en las cuales los alumnos trabajaban en su Linux, y mi advertencia era: no trabajes en tu Linux. Crea una máquina virtual en tu Linux y trabaja en esa máquina virtual, pues si trabajas en tu Linux y lo rompes, te quedaste sin sistema operativo. Es lo mismo que pones a jugar con el Windows. Si te pones a jugar con el Windows, lo vas a romper, no va a andar, lo vas a pasar mal, vas a querer hacer un espejo de tu máquina, vas a pasar por un montón de cosas que no deberías pasar, porque para jugar y practicar existen las máquinas virtuales. Tienen Windows 10 y quieren ver cómo funciona Windows 11, instálenlo en una máquina virtual. Pongan un pendrive, arranquen la máquina, díganle que arranque de ahí e instalen el Windows 11. No es necesario que lo instalen en su máquina. Y lo mismo con Linux o con lo que sea. ¿Consultas? Yo ahora vi la imagen de Docker ahí abajo. La diferencia entre un hipervisor y para lo que sirve un compartimiento de Docker es que el Docker es para aplicaciones específicas, ¿no? Y el hipervisor para sistemas operativos. Sí, se puede usar el Docker como para sistema operativo también, ¿eh? No sabía eso. Bueno. Sí, pues vos levantás la máquina. Además, vamos a ver con Vagrant que con una línea de comando levantás una máquina en un VirtualBox. Yo lo he usado para aplicaciones nomás.
pero la aplicación tiene que estar en un sistema, ¿o no? Claro, sí, tenía como si fuera un servidor como si fuera un Google Drive en mi casa y lo usaba con una aplicación que se llama Nextcloud, creo que era. Sí, Nextcloud, sí, lo vamos a usar. Ahí levantás la máquina y ya tenés una máquina levantada. Al toque. Y si se te cae, la levantás de vuelta al toque. Se caía todo el tiempo, por eso la bajé. Bueno, pero... Bueno. Vamos a ver Docker, vamos a trabajar con Docker. Las últimas tecnologías para trabajar con el manejo va a ser Docker, Ansible y Vagrant. Nuestra idea es que ustedes puedan salir de acá manipulando, no como expertos, pero sí sin tenerle miedo a todas estas tecnologías, ¿no? Y que no, siendo desarrolladores, ¿no? Ustedes siendo desarrolladores y teniéndola tan clara, hay muchos administradores de servidores que no saben programar, ¿tá? Que literalmente no saben programar, y aún así programan, no saben que están programando, pero usan la bash, usan la shell como programadores. Que ustedes salgan y que tengan la capacidad de levantar un Docker. Alguien le diga, che, ¿me das un servidor o tengo que programar en Node o en PHP y necesito levantar un servidor que levante con Node o que levante con Apache? Y ustedes dicen, pará, ya te lo doy, acá tengo un Docker, tomá. O con este comando de Vagrant ya lo levantaste. O levantaste un Mint, o levantaste uno de consola. No sé, cualquier cosa, pero que se pueda trabajar y que ustedes sean lo suficientemente valientes para meterse en eso y darse cuenta que hay gente que tiene mucha menos capacitación en lo que es software y maneja cosas que parecen que a ustedes le parecen, uy, mirá, increíble, una máquina virtual. Y después terminan diciendo, mira, te hago 15 por segundo, si querés te la doy. ¿Consultas? Yo, profe, estaba usando otra computadora Sí. y la otra vez el error era que no había instalado tengo instalado el Oracle, el VirtualBox, y Sí. el otro no lo había instalado, así que me salía ese error. Pero ahora cuando levanto una, me sale el error ese que usted comentó de la BIOS. ¿Y le pusiste que se pueda virtualizar en tu BIOS? Por eso era la pregunta, ¿cómo era todo ese procedimiento? Y te metes en el BIOS y donde dice virtualizar, le pones que sí y va. Para mí es más o menos así. Mucho más complejo. Según el Mother. ¿Te fijas qué Mother? Y le das. Cuando inicio tengo que tengo que reiniciar la PC. Sí, tenés que reiniciar la PC, apretar F2, F12, F10, F8, andás a ver. Depende todo de la marca de tu Mother, ¿no? Ahí ya te tenés que poner en investigador y meterte en Google, amigarte con Google y decirle, che, mira, tengo esta máquina con este modelo, con este Mother, con este micro y quiero que virtualice. Y Google, ¿sabes qué te contesta a veces? Porque depende de tu máquina. Si supiéramos, igual hay 4 configuraciones, ¿no? Pero en la otra lo hicimos, funcionó todo. excelente. Entonces tendría que andar en en esta esto. me tiró ese error del BIOS. Por eso quería ver cómo era. ¿Y qué máquina es? ¿Qué te compraste? ¿Un i9? No, esta todavía no compré nada. Bueno, pero vemos. Si no la tecla suprimir, pero como te dice Octavio, o sea, sacate el miedo y busca en internet. Así como buscar cuando necesitas buscar información de otra cosa, busca también sobre cómo
habilitar la virtualización, pero igual te vas a dar cuenta, te va a decir, cuando entras al BIOS, recorrer las opciones y vas a encontrar en algún apartado que va a decir virtualización. Ok.